favor, al capítulo 2, Lucas capítulo 2 en nuestras Biblias. El día miércoles estuvimos hablando un poco acerca de eso. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2. Note que los acontecimientos que sucedieron en el nacimiento del Señor Jesucristo no es necesariamente en la misma frecuencia como los vemos o como tradicionalmente se nos presenta. Por ejemplo, notamos que el Señor Jesucristo nació y llegaron los pastores el mismo día de su nacimiento, ¿verdad? ¿Cuándo llegaron los magos? A los 2 años. 2 años después, ¿no? 2 años después de su nacimiento, ya el niño Jesús tenía aproximadamente 2 años y recién llegaron los magos. No es como se nos presenta todo el kit completo, no, eso fue por partes, ¿no? Entonces, ahora estamos, el niño Jesús ya había nacido y pasaron 8 días, entonces sus padres van a llevar al niño Jesús al templo conforme la tradición, conforme la ley, perdón, porque según la ley cuando se tenía un hijo primogénito tenían que presentarlo en el templo, ¿no? Ya sea los ritos de la purificación, etc. Y entonces eso es lo que va a suceder, a lo que vamos a dar lectura el día de hoy. Y han pasado 8 días del nacimiento, es decir, tiene 8 días de nacido. Entonces José, María y el niño se van al templo y algo especial ocurre en el templo y de eso vamos a hablar el día de hoy. Nos ponemos una vez más de pie, por favor. Una vez más de pie, vamos a dar lectura al capítulo 2, sino que vamos a estar buen tiempo sentados y así como sabe que yo predico, entonces mucho tiempo sentado, entonces no se preocupe. Lucas capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 35 y vamos a dar lectura todos juntos, amén, de forma conjunta, todos juntos a una sola voz. Lucas capítulo 2, versículo 21 al versículo 35. Comenzamos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oremos. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos, Padre, que puedas hablarnos el día de hoy. Habla nuestro corazón, muéstranos las verdades que tú tienes reveladas en tu palabra, Señor, y ayúdanos a aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Bien, como vimos acá, el Señor es llevado al templo para los ritos de purificación, pero en esta mañana quisiera que nos fijemos y meditemos un poco acerca de un hombre que aparece en esta escena. Sí, hermano. Llevaron a Jerusalén a hacerle la presentación al Señor. Ajá. Pero él no nació en Jerusalén. No, nació en Belén. Belén, y después lo trajeron A Jerusalén. Ajá. Sí. Bien, entonces entra en escena un personaje que es el del cual queremos meditar el día de hoy. Su nombre es Simeón. Fíjese por favor el versículo 25. Versículo 25, Simeón.
Un hombre anciano, en realidad dos ancianos, es bastante interesante que dos ancianos intervienen, son las últimas voces en el templo que hablan acerca del nacimiento de Jesús, porque después de esto ya vendría Juan el Bautista como su heraldo. Pero entra en escena Simeón. Dice el versículo 25: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Cómo era Simeón? Según el versículo 25, justo y piadoso. Qué interesante, justo y piadoso. ¿Qué tendrían que decir de nosotros si es que en algún momento tendrían que referirse a nuestra vida? En el caso de Simeón, ya es anciano, y al final de su vida, Dios tiene que poner algo muy especial para referirse a él, que era justo y piadoso. Es decir, era un cristiano consagrado y dedicado al Señor. Eso es lo que quiere decir justo y piadoso. ¿Ha notado, hermano, que no se puede ser justo sin antes ser cristiano? Sin antes ser creyente. Usted puede anotar allí porque vamos a ver algunos versículos, por favor. Primero a los Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Pero vuelvo a repetir, primero a los Corintios 6:9, si usted está tomando nota, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos hace justos? ¿Nuestro comportamiento? No. ¿Nuestras buenas obras nos hacen justos? No. ¿Qué nos hace justos? Nuestra posición en Cristo Jesús. Cuando somos salvos por el Señor Jesucristo, Dios nos declara justos. Ninguna persona, por buena que sea, puede ser considerada justa, ¿no?, delante de Dios, ni piadoso. Para ser piadoso, cuando habla de la piedad, está hablando de una característica, una virtud cristiana. Es decir, una persona que no es creyente no puede ser justa. Puede ser una persona correcta, puede ser una muy buena persona, puede tener buenas obras, pero bíblicamente no puede ser una persona justa y menos piadosa. Puede ser una persona muy moral, puede ser una persona muy religiosa, pero no puede ser justa y piadosa. Ser justo y piadoso son características que solamente un creyente puede tener por la gracia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos salva, nos convierte en justos, nos hace justos. Y obviamente podemos experimentar la verdadera piedad. Entonces, cuando Dios se refiere a este hombre, comienza con una forma muy simple, pero muy profunda, hablando acerca de su personalidad, hablando acerca de su persona. ¿Cómo era Simeón? Dice, justo y piadoso. Era un creyente dedicado al Señor. Comienza de esa forma. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué más pasaba con Simeón? ¿Qué más rescata el versículo 25? Que esperaba la consolación de Israel. Que esperaba la consolación de Israel. ¿A qué se refiere con esto de que esperaba la consolación de Israel? Que viniera el Mesías. Muy bien. ¿Qué más quiere decir que esperaba la consolación de Israel? Esperaba el Mesías, esperaba el cumplimiento del plan de Dios, ¿verdad? Esperaba el cumplimiento de las promesas. Ahora, esa acción, esa palabrita muy especial, dice que esperaba. Nos denota que durante toda su vida, el anhelo de su corazón, ¿no?, la esperanza que movía su vida era esperar el cumplimiento de las promesas, la venida del Mesías. Es decir, Simeón era un personaje muy especial, ya hemos visto, era justo y piadoso delante de Dios, pero tenía una meta muy especial. El anhelo de su vida era justamente esperar el cumplimiento de la promesa. Seguramente que había indagado, había estudiado, pero dentro de su corazón tenía un anhelo muy profundo. Era tan profundo su anhelo, fíjese por favor, que más adelante en el versículo 29 dice lo siguiente. ¿Lo tienes? Versículo 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué dice Simeón? Que es un anciano, y cuando esté en el templo, dice que el Espíritu Santo le guía para mostrarle quién era el Salvador del mundo. Al final, él coge al niño en brazos, dice, bendice al Señor. ¿Y qué es lo que le dice? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que estaba diciendo Simeón? Usted dígame, ¿qué estaba diciendo cuando se le despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación?
Ya puedo morir tranquilo. Ya puedo morir tranquilo. Es una forma de decir exactamente lo mismo. Ya puedo morir tranquilo. ¿Por qué Simeón podía morir tranquilo? Ha visto la promesa cumplida. Había visto la promesa cumplida. Es más, diríamos, había visto su anhelo, ¿no? La esperanza de su vida cumplida. Podríamos decir entonces que Simeón al final de sus días puede decir, ahora sí puedo morir tranquilo, ahora sí puedo morir en paz, porque se ha cumplido lo que tanto esperaba en mi vida. Ese era el anhelo de mi vida. ¿Se da cuenta por qué Simeón es especial y por qué Dios tuvo a bien ponerlo en las Escrituras? No solamente porque era un varón justo y piadoso, sino porque tenía un anhelo especial. ¿Cuánto dista Simeón de nosotros? Dista mucho, sin duda. Porque no todos tenemos el anhelo que tenía Simeón. Nota que su anhelo era un anhelo espiritual que tenía que ver con el reino, lo que Simeón estaba diciendo, quiero ver tu plan cumplido, quiero ver tu reino establecido, quiero ver el cumplimiento de las promesas. Eso es lo que estaba diciendo. Cuando el Señor Jesucristo enseñó la oración del Padre Nuestro como una oración modelo, no para ser repetida, sino como una oración modelo, dentro de esa oración, ¿qué nos enseñó a pedir? Venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué es lo que a qué se refería el Señor Jesucristo con eso de que venga tu reino? Que los planes de Dios puedan ser cumplidos y establecidos, que se cumplan, ¿verdad? Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso era para Simeón el anhelo de su vida. ¿Se da cuenta? Esperaba el cumplimiento de la promesa, esperaba el cumplimiento, la llegada del Mesías, la consolación para Israel. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Simeón? ¿Cuál era el anhelo, lo que movía su vida en todos los campos? Que el reino de Dios se estableciera, que se cumpliese el anhelo, ver las promesas de Dios. Sin duda que Dios las iba a cumplir. Vale la pena hacernos algunas preguntas, hermanos. ¿Cuál es el anhelo o esperanza en nuestra vida? Mire, estamos a puertas de empezar un nuevo año. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que muchas personas y muchos creyentes no tenemos un propósito específico en nuestra vida. Para muchos creyentes, para la mayoría de personas, no tienen propósito alguno. Han perdido la esperanza. Simplemente esperan en subsistir y esperar la muerte. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que hay creyentes, si le preguntaríamos, ¿cuál es el anhelo en tu vida? ¿Cuál es la meta, la razón de existir? Mucha gente tristemente nos diría, de verdad que no me he puesto a pensar en eso. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que simplemente es cuestión de subsistir. Bueno, cuando llegue la muerte, que llegará a todas las personas, me moriré y me iré. Simplemente un año más de vida. En su cumpleaños, un año más. Un año nuevo, un año más. Pero, ¿qué meta, qué anhelos hay en nuestra vida? ¿Tenemos alguna meta? ¿Tenemos un propósito? Simeón sí tenía un propósito definido en su vida y nos dice, un propósito que guió toda su vida. ¿Cuál es nuestro anhelo? Vamos a ver algunos pasajes, por favor. Vuelvo a repetir, tristemente para mucha gente no tienen propósito alguno en su vida. Usted puede anotarlo, yo voy a dar lectura. Job capítulo 6, versículo 11. Job capítulo 6, versículo 11 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job, en medio de su tribulación, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, decía, no tengo razón para esperar. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué tendría que esperar aún más? No la tengo. Y muchas veces pasa así con varias personas y es triste porque están sin esperanza. ¿Qué razón tendría yo de esperar un próximo año? ¿Sabe que para mucha gente no le gusta celebrar el año nuevo? Bueno, mucha gente lo celebra por la fiesta y la perdición y todo lo demás, eso sí. Pero para mucha gente lo que representa un nuevo año es como más de lo mismo, nada más, es más de lo mismo. ¿Qué razón, qué esperanza tenemos que nos mantenga vivos? ¿Qué esperanza tenemos de que va a ser diferente, que nos mantenga con ánimo de poder subsistir? Es como estar en medio del mar, ¿no? Y ya sin fuerzas, estar agonizando, tratando de sobrevivir.
y ya sin fuerza dice, me he cansado, he tratado de salir a flote, no puedo más, así que simplemente espero el momento en que las fuerzas se me terminen y espero morirme. Ahogarme, irme a lo profundo del mar, nada más, me he cansado. Muchas personas tienen este panorama triste y sombrío. Cuestión de supervivencia, cuestión de esperar que el tiempo pase, simplemente esperar hasta el día de nuestra muerte. Otro pasaje, Salmo 31:10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Si agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Para cuántos de nosotros esta es la oración en nuestra vida? Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. ¿Para cuántas personas la esperanza que hay en su vida es nula? ¿Para cuántas personas el anhelo, no hay anhelo en su vida? Como el salmista dice, mi vida se va gastando de dolor. Pastor, mi vida no es otra cosa sino dolor, suspirar, problemas. La verdad que yo ya no deseo vivir. Si yo tendría la posibilidad de morirme, me moriría hace mucho tiempo. Porque ya no tengo razón de morir. Para mí la vida no tiene mayor motivación. Es más, no tengo motivación. No tengo motivación, simplemente voy subsistiendo. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 12. Eclesiastés 6:12 dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasan como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Eclesiastés decía, la vida del hombre es vanidad, pasa como sombra. ¿Cuántas personas nos encontramos sin esperanza? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, y digo más triste en los creyentes, porque el incrédulo en realidad no tiene esperanza, salvo que acepte al Señor Jesucristo como salvación? Pero lo triste es que como cristianos, por diferentes razones, a veces por problemas, por situaciones de dolor, por fracasos, por intentos fallidos, por mil cosas, llega un momento en la vida en el cual perdemos la esperanza, ¿verdad? Nuestros rostros se llenan de tristeza, nuestra vida ha perdido el norte, ha perdido la brújula y simplemente esperamos en esto. Como dice el libro de Eclesiastés, mi vida se convierte en vanidad, es vanidad como una sombra, espero que simplemente termine. ¿Se da cuenta qué triste? Que Dios nos haya pagado un precio tan alto en nuestras vidas, a su propio Hijo, nos haya dotado de dones, capacidades y bendiciones espirituales, y nos puso dentro de su pueblo, que es la iglesia, para cumplir un propósito específico, dentro de sus planes y providencia. Y nosotros, en una esquina, con una visión lúgubre, con una visión oscura, con una visión triste de nuestra vida, sin esperanza, esperando simplemente que el tiempo pase y llegue el momento en el que el Señor nos lleve a casa. Muchas personas se encuentran así, sin esperanza. Otros cristianos tenemos otro tipo de esperanza. Quizás decimos, no pastor, yo tengo esperanza, pero quizás la esperanza equivocada. Para algunos creyentes, el anhelo de su vida es conseguir posesiones. El anhelo de su vida puede decir, ahora sí, como el hombre, el rico insensato, ¿se acuerda en la Biblia? El rico insensato, que mirando todos sus bienes, ¿qué dijo? Alma mía, ahora sí, come, bebe, disfruta y descansa, porque muchos bienes tienes guardados para sí. Este hombre insensato pensó que después de haber trabajado tanto durante toda su vida, trabajó y trabajó y trabajó y fue muy diligente, muy esforzado, y para él la razón de su vida era conseguir posesiones. Dijo, voy a derribar los graneros que tengo y voy a construir los mayores. Ahora tengo estabilidad económica. Ahora, después de esforzarme tanto, tengo cosas materiales. Ahora sí puedo disfrutar la vida. Ahora sí puedo descansar. Y la Biblia le dice que esa misma noche, ¿quién venía? Vengo a pedir tu alma, le dijo Cristo, y lo que has guardado, ¿para quién será? Por eso se le llama el rico insensato, porque era insensato, era necio pensar así. Pero por necio que parezca, ¿cuántos creyentes somos semejantes a él? ¿Cuántos creyentes decimos, bueno, el Señor me salvó, yo ya soy salvo,
pero voy a trabajar duro, 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 como una hormiguita. Y voy a almacenar y almacenar y almacenar para que un día pueda tener una buena jubilación. Voy a almacenar y almacenar para que un día pueda tener estabilidad económica. Voy a trabajar muy duro para que pueda decir por fin, ahora sí, puedo morir en paz. Dios puede llevar, como dijo Simeón, ¿no? ¿Qué dice Simeón? Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ahora sí pude obtener la casa de mi sueño. Dios despide a tu siervo en paz porque pude obtener el carro de lujo que tanto esperaba. Dios, ahora sí, despide a tu siervo en paz porque finalmente, después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tanto trabajo, pude cumplir realmente mi sueño americano. Ahora sí, a descansar, a disfrutar, porque se cumplió mi sueño. Una pregunta, ¿para eso nos creó Dios? Ese es el sueño común de mucha gente. Y puede parecer muy bueno, pero sabe que para eso no nos creó el Señor. Note que dice la Escritura. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y ahí sí le pido que vaya, por favor, en su Biblia. Porque si no, si me va a dormir, y después no va a perder ese mensaje. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tienen? Amén. Lucas 12, 15. Todos juntos, por favor. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. En otras palabras, la vida no es cosas materiales. Pero ¿cuántas veces nos equivocamos? Tenemos algunos creyentes que simplemente no tienen propósito alguno en su vida. Tenemos otros creyentes que tienen un propósito en su vida, pero es el propósito equivocado. El propósito de tener cosas materiales, el propósito de almacenar. ¿Y sabe qué es lo triste? Que en este propósito, el creyente que tiene este propósito, para él Dios es simplemente un complemento. El otro es creyente, posiblemente, pero no tiene esperanza, no tiene nada, ha perdido toda visibilidad. Satanás ha turbado su corazón, ha dañado su visión espiritual y le ha hecho pensar que no hay nada por lo cual vivir, no hay una razón por la cual luchar. El otro creyente ha sido engañado porque ha sido desviado por Satanás y está enredado en cosas sin valor. Le ha hecho perder la perspectiva y él está pensando, yo vivo, yo nací, yo fui salvo, yo soy bendecido solamente para producir, para almacenar cosas, para tener bienes, para tener una casa, un carro, un trabajo, para tener ese tipo de bendiciones. Para este tipo de creyente, las bendiciones materiales es lo más importante. Y Dios no es más que una tarjeta de crédito. Dios no es más que un acompañante para ayudarle a cumplir la visión o lo que Él piensa, o los sueños que Él tiene. Vamos a otro pasaje, Proverbios 1:19, por favor. Entonces Cristo nos advierte que esta meta, que este tipo de objetivos son objetivos equivocados. Proverbios 1:19. Dios no es una tarjeta de crédito que podemos usar cuando tenemos necesidad. Dios no es un cajero de soluciones de problemas inmediatos. Es mucho más que eso. Dios no está para cumplir nuestros planes o sueños. Proverbios 1:19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Note lo siguiente, la cual quita la vida de sus poseedores. El que no tiene metas, el que está acá, el creyente que está acá, que no tiene meta, no tiene propósito en su vida, va deambulando de un lugar a otro lugar, va sucumbiendo, ahogándose, saliendo a flote, volviendo a ahogar, volviendo a salir a flote. Pierde su vida. Es un desperdicio de vida. Este creyente no está en el objetivo correcto, está en otro objetivo y está obsesionado con conseguir ¿qué cosas? Cosas materiales, cosas terrenales. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Que esa codicia, ¿qué hace con la vida? La quita. Perdemos la vida. Perdemos la vida. Lucas capítulo 12, versículo 23.
mientras yo leo Mateo 6:25. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que la vida es más que ¿qué? Más que el alimento. ¿Y el cuerpo? Más que el vestido. Más que el vestido. ¿Cuántos creyentes estamos obsesionados simplemente y pensamos que el propósito de nuestra vida es simplemente vivir la vida? Para algunos no tienen esperanza. Otros es amontonar riqueza, amontonar riqueza, amontonar riqueza. Otros vivir la vida simplemente. Disfrutar, tratar de comer lo mejor, tratar de vestirse de lo mejor. Llegamos al país de la abundancia y decimos, bueno, ahora sí puedo tener ropa de la mejor calidad. Ahora sí puedo tener comida de la mejor calidad. Y tratamos de vivir la vida. Tratamos de aprovechar la vida. Una pregunta, ¿para eso nos creó el Señor? ¿El Señor nos puso aquí en la tierra para almacenar cosas materiales? ¿Ese es el propósito específico de Dios para nuestra vida? No. ¿Dios nos puso en esta tierra para dar una educación superior o mejor a nuestros hijos? ¿Ese era el propósito específico? No. Ahora, no hay nada malo con ello, como no hay nada malo con tener cosas materiales. El problema tiene que ver con el anhelo. ¿Qué esperamos? Simeón esperaba la consolación de Israel. ¿Qué espera usted? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuándo podemos decir, ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz? Porque mis ojos han visto tu salvación conforme a tu palabra. ¿Qué podemos esperar nosotros? El tiempo pasará. Si Dios no nos lleva antes, llegaremos a ser ancianos. Y prontos a morir, ¿qué podemos decir? Podemos mirar nuestro pasado y ¿qué tendremos que decir? Ahora sí, Señor, puedo irme en paz. La persona que se dedicó toda su vida a amontonar cosas no puede irse en paz. No puede tener paz. Porque cuando se vaya, ¿qué va a hacer con todo lo que, si ni siquiera lo puede disfrutar? Hay otras personas, vuelvo a repetir, que para ellos simplemente es la vida, la vida, la vida. La vida consiste en la abundancia de cosas materiales, la vida consiste en la comida, la vida consiste en el vestido. Esa es nuestra obsesión. Comer bien, vestirnos bien, vernos bien. ¿Qué dice Lucas 12:23? Porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. La vida no es solamente comida, no se trata de comida, no se trata de bienestar. La vida es mucho más que el vestido, la vida es mucho más que comprar ropa buena, ropa cara, ropa de marca, ropa de moda. Lo que el Señor está diciendo es mucho más que eso. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos enfrascado solamente en eso? ¿Cuánto puedo disfrutar? ¿Dios quiere que disfrutemos? Por supuesto que sí. En el libro de Filipenses dice que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero eso no es el propósito principal. Esa es la consecuencia de servir a Dios. Pero cuando nuestro propósito es vivir para disfrutar, estamos equivocados, sobre todo si somos creyentes. El incrédulo puede hacerlo, porque total no tiene esperanza en su vida. Pero el creyente fuimos creados mucho más que para este propósito. Filipenses 1:21, por favor. Pero gracias a Dios que hay otros creyentes, y en este caso el apóstol Pablo, vea la diferencia. Unos no tienen esperanza, para otros esperan simplemente en vivir la vida o amontonar riquezas. Pero note que dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué diferencia? ¿Nota la diferencia? Nota la diferencia del apóstol Pablo, nota la diferencia de Simeón, que esperaba el cumplimiento de la promesa, nota la diferencia entre Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo? El anhelo de mi vida, para mí, si yo puedo resumir qué es la vida, cuál es la verdadera felicidad en la vida, ¿qué está diciendo Pablo? Es Cristo. En cambio nosotros estamos acá, yo no tengo anhelo, yo no tengo propósito, no tengo esperanza. Yo, cosas materiales, guardar. Otro dice, no, yo no guardo, yo lo disfruto. Pero igual,
motivaciones equivocadas. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Note qué diferencia. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, mismo capítulo, perdón, 2 capítulos más adelante, mismo libro. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál era el anhelo en su vida? Cristo. Nos habla de un llamamiento, nos habla de un premio, nos habla de una meta. Prosigo a la meta para conseguir el premio, dice, del supremo llamamiento. Estimo todas las cosas por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es la meta en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito en nuestra vida? Yo muchas veces lo he repetido. ¿Sabe que tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿para qué me creaste? ¿Usted cree que Dios nos creó simplemente para estar trabajando y venir los domingos a la iglesia? No, es mucho más que para eso. ¿Está bien venir a la iglesia? Por supuesto que sí, pero Dios tiene un propósito especial en nuestra vida. Y Simeón lo sabía, Simeón lo había descubierto. Y esa era la razón que lo movía. Hermanos, no estamos para subsistir, no somos animales para simplemente esperar la muerte. Dios nos creó seres eternos. Con la muerte no se termina nada, simplemente pasamos a otra etapa. Jamás, jamás, jamás dejamos de existir. Nunca dejamos de existir. Dios nos puso acá, nos dio dones, nos salvó, pagó un precio, el precio más alto que puede haber, para poder salvarnos, para poder rescatarnos, con un propósito. Un propósito. Si usted me pregunta, pastor, ¿y cuál es ese propósito en mi vida? Yo no se lo puedo decir, porque eso es algo que solamente usted puede descubrir. Hay un propósito en su vida, una razón de ser. Usted y yo tenemos que descubrirlo, tenemos que ir a Dios, tenemos que buscar a Dios y preguntarle, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Para ganar dinero? Posiblemente Dios le dé la habilidad de hacer mucho dinero, pero hay un propósito superior, donde Dios quiere que invierta ese dinero. Dios le dio capacidades, pero esas capacidades son para un propósito superior. ¿Se da cuenta? No se trata de subsistir, no se trata de continuar y continuar y continuar en la misma rutina. Dios tiene un propósito. ¿Para qué me creaste, Dios? Necesitamos preguntarle. No podemos seguir sin rumbo. Es importante. Usted puede decir, bueno, interesante lo que dice el pastor, me voy a mi casa y continuaré con mi propósito. No, hermano. Si usted lo hace, nos engañamos a nosotros mismos. Usted puede decir, qué bonito lo que dice la Biblia, qué lindo lo que dice el pastor, y seguimos agonizando y salimos. Pasa el tiempo, recuerde que el tiempo no se detiene, el tiempo continúa. Y un día moriremos, como todos los seres humanos. Y un día estaremos en la presencia de Dios. Y un día Dios nos pedirá cuenta. Y nos dirá, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Señor, yo me fui a Estados Unidos y gané mucho dinero. Yo no te di para eso. Señor, yo me fui a Estados Unidos y saqué a todos mis hijos profesionales. No, para eso no era el talento. Sin embargo, era parte del propósito, pero ese no era el talento, ese no era el propósito final. Para eso no te di, te salvé. Yo te di un propósito, pero Señor, nunca lo supe. Si no lo supimos, ¿cómo vamos a poder hacerlo? ¿Se da cuenta? Señor, yo la pasé muy lindo en la tierra y te agradezco, Señor, porque de verdad la pasé fenomenal. Yo no te salvé para eso. Me alegra que hayas pasado muy bien en la tierra y que hayas disfrutado de todo y que hayas conocido tantos lugares. Me alegra. Pero yo no te salvé para eso, yo te salvé para algo más que para eso. ¿Está usted preparado? ¿Estamos preparados para presentarnos a Dios y poder decir como Simeón, ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz? Como dijo el apóstol Pablo, yo ya estoy listo. Ya mi partida, el tiempo de mi partida va a llegar, yo ya estoy listo ya para ser sacrificado, estoy listo para irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sabe por qué no estamos listos? Porque ni siquiera sabemos qué espera Dios de nuestra vida. No se trata de cosas materiales, no se trata de beneficios, no se trata de vivir la vida, no se trata de demostrar a los demás.
No estamos en una competencia de modas. No estamos, Dios no nos creó para estar viendo qué piensa fulano, sutano, mengano. Es tan triste cuando algunas personas viven para eso, ¿verdad? Cuando están pensando, yo me compro esto porque el vecino lo tiene, porque mis familiares lo tienen. ¿Qué pensarán? Yo tengo que ser superior a mis familiares. Hermano, Dios no nos creó para estar en una competencia. Eso está bien para las personas que no conocen a Dios. Dios no nos salvó, nos hizo seres únicos, no para estar en competencia unos con otros, sino para alcanzar el premio del supremo llamamiento, para alcanzar la meta, el objetivo por el cual Dios nos creó. Déjeme decirle, cada uno de nosotros tiene un objetivo diferente dentro del reino de Dios. Cada uno de nosotros. Dios nos demandará cuentas a cada uno de nosotros por el objetivo que nos dio y las capacidades que Dios nos dio para cumplir dicho objetivo. Santiago capítulo 4, versículo 14, dice, cuando no sabéis qué será del mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo define Santiago la vida? Como un poco de neblina que luego se desvanece. Vea qué frágil que es la vida. Decimos, este año se pasó volando. Todos los años decimos lo mismo, porque esa es la verdad. El tiempo se pasa volando. Parece ayer, cuando era un muchachito jugando por las calles. Parece ayer cuando hacía tal cosa o hacía esto. Bueno, el tiempo se pasa volando. Santiago nos dice, es una neblina que se pasa. Poco de neblina, pasajera, y de pronto pasó. Así es nuestra vida. Poco de neblina y se fue. No tenemos más tiempo y hemos perdido demasiado tiempo. Joven, no desperdicie su vida. Es un poco de neblina. Queda poco tiempo para cumplir los propósitos de Dios. Adulto, hermano creyente, hermano mayor, no importa. Todos nosotros, la vida es neblina, se pasa rápido, hermano. Y un día despertaremos y diremos, ¿qué hice con mi vida? Un día estaremos en una cama postrados, a punto de morir, y diremos, ¿qué hice con mi vida? El Señor me dio tantas bendiciones, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice? Miramos al pasado y lograremos muchas cosas, podremos contar muchas cosas materiales, pero ¿qué de valor hice para el Señor? Triste cuando un creyente, cuando llegue ese momento y no podamos decir, ¿verdad? Como Simeón, ahora sí, despide, Señor, a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dios, ahora sí puedes llevarme, cumplí mi tarea. Estoy listo para marchar. Muchos quizás no podríamos decir eso. Tendríamos que decir, qué tonto que fui, qué necio que fui, cómo perdí tanto tiempo, cómo malgasté mi vida. Pasé toda mi vida amontonando riquezas y nunca pude disfrutarlas, y ahora mis hijos se pelean por todas ellas. Pasé toda mi vida disfrutando y nunca pude utilizar, Dios nunca pudo usar mi vida para su honra y para su gloria. Pasé mi vida buscando en vanidades y ahora no tengo nada. El tiempo se me fue, el tiempo se terminó y ahora tengo que estar en la presencia del Señor. ¿Y qué le diré a Dios? Simeón estaba listo. Sigamos, por favor, volvamos al libro de Lucas. Simeón era un creyente justo, nos dice la Biblia. Era un creyente que tenía un propósito en su vida. Pero note que también Simeón tenía una relación personal con Dios. Fíjese, por favor, versículo 25. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba en la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Note, el Espíritu Santo estaba sobre él, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Dígame, hermano, si Simeón tenía una relación con Dios o no.
Claro que la tenía, y la tenía de forma muy intensa. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerde que él pertenece al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas especiales, no permanecía todo el tiempo con ellos. Así como venía, se iba. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la bendición en la iglesia de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Una bendición mayor que la de Simeón. Pero sin embargo, era tan especial Simeón que dice el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué más hacía el Espíritu Santo? Le revelaba. Y es obvio que le revelaba por la palabra, porque él dice, conforme a tu palabra. Le revelaba, el Espíritu Santo le hablaba. Y no solamente le hablaba, el Espíritu Santo lo guiaba. Llega un momento, dice que fue movido por el Espíritu Santo. Ve al templo. ¿Pero para qué? Ve al templo. Y Simeón llega al templo. Y había tanta gente en el templo. Y el Espíritu Santo le dice, mira, está mirando Simeón. Ese es. ¿Quién, Señor? Ese es el Mesías. Y Simeón se acerca y empieza, coge al niño agradecido a Dios, y ya todo lo que hemos leído. Bendice a tu siervo, Dios, que llegó la luz para Israel, etc. Empieza a declarar todo lo que menciona la Escritura. Pero nota cómo tenía una relación tan estrecha con el Espíritu Santo, con Dios. Dios le hablaba, Dios le guiaba, Dios lo movía. Todas sus acciones estaban determinadas por el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros como cristianos? El Espíritu Santo es cierto, vive dentro de nosotros, pero ¿cuántos podemos decir, Dios me habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, Dios me habla? ¿Sabe qué pasamos? Venimos a la iglesia, pasamos semanas, vivimos nuestras vidas ajetreadas y todo, y Dios no nos habla. ¿Cuántos cristianos pueden decir, hermano, la verdad es que a mí nunca me habló el Señor? Soy salvo, tengo años en la iglesia y nunca me habla el Señor. Menos me va a mover, o menos me va a guiar. Yo no siento eso, hermano. Es que no se trata de sentir, se trata de experimentarlo, y a través de la Biblia. No estamos hablando de una experiencia mística, no estamos hablando de una experiencia sobrenatural, donde uno sienta voces y se sueñe cosas y llegue. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Que en la mañana, en la tarde o en la noche uno puede abrir su Biblia y puede sentir claramente que Dios le está hablando. Y podemos decir, hoy me habló el Señor, hoy el Señor me dijo esto. Hermano, yo estaba a punto de hacer tal cosa, yo estaba a punto de embarcarme en esto, yo estaba a punto de hacer un negocio o lo que fuera. Y el Señor me advirtió, el Señor me mostró que debería mantenerme fuera de ello. O el Señor me dijo que haga tal cosa. Muchos creyentes, ¿no? ¿Lo hago? No lo hago. Y nuestra vida es como una ruleta rusa, ¿no? Eso puedo, ¿no? A la casualidad, lo que salga. A mí me parece, lo voy a hacer. Pero no es que el Señor va guiando nuestra vida. La mayoría de nosotros fuimos creyentes ya siendo mayores. Y ¿sabe? Nunca tuvimos la costumbre de leer la Biblia. Nunca tuvimos la costumbre, no nacimos en hogares cristianos y nos es muy difícil tratar de tener el hábito piadoso de la lectura bíblica. Es por eso que muchos creyentes, a pesar de ponerle la hojita devocional, no lo hacen. Y van toda la semana sin leer la Biblia. Se pasan toda la semana sin leer la Biblia, sin tocarla, solamente cuando llegan al culto. Y así Dios no nos va a hablar. Así no podemos decir, Dios me va a hablar. Claro, nos hablará en el culto, sin duda, pero se trata de una relación personal, cultivar una relación personal intensa con Dios. Simeón la tenía, pero nosotros no tocamos. Recibimos el boletín y llegamos a la casa y así como viendo el boletín se va a la basura, porque no utilizamos la hora silenciosa. Y decimos, yo tengo mi propio devocional, ni devocional, ni nada, no hacemos, al final no hacemos nada. Pero, ¿y los muchachos que llegaron a la iglesia, que se convirtieron y que sus familias son cristianas, qué? Les hago una pregunta, ¿leen la Biblia? ¿O también se están acostumbrando, al igual que muchos de nosotros, a venir solamente a la iglesia y la Biblia es solamente un elemento decorativo? ¿No leemos la Biblia? Y si la leemos por presión, y vamos creciendo y pasando un año y crecemos sin experimentar lo que es que Dios nos habla. Y crecemos sin experimentar lo que es que
Santo vaya guiando nuestras vidas. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que tarde o temprano ustedes saldrán de sus hogares y tendrán que tomar sus propias decisiones y sufrirán graves consecuencias. Y después llorando dirán, ¿en qué momento me equivoqué? ¿Qué hice mal? Pero si yo crecí en un hogar cristiano, pero si yo iba todos los domingos a la iglesia, si yo participaba en los clubes de Aguana, si yo crecí en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Nunca aprendimos a caminar con el Señor. Tuvo una religión más, pero nunca aprendimos a caminar con el Señor. Nunca aprendimos a escuchar a Dios. Nunca aprendimos a ser guiados por el Señor. ¿Se dan cuenta? Es una diferencia. Simeón era justo y piadoso. Simeón tenía un propósito en su vida, pero más que eso, caminaba con el Señor. Y Dios le cumplía los deseos de su corazón. Pero como nuestros deseos son egoístas, Dios no puede estar en eso. Santiago dice que pedimos y deseamos y ardemos en envidia, pero no tenemos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Dios no tiene nada que ver en eso, ahí no se mete Dios, ahí no nos va a guiar, no nos va a revelar, no va a decir absolutamente nada a Dios, porque son deseos egoístas. Una pregunta ya para ir terminando, ¿cuándo fue la última vez que podemos decir que el Señor nos habló? ¿Cuándo podríamos decir, yo recuerdo bien esa oportunidad donde iba a cometer un grave error y el Señor me dijo, el Señor me dijo, detente, no lo hagas? ¿Cuándo fue la última vez que usted puede decir, el Señor se manifestó de una manera tan especial en mi vida? Algunos dirán, yo sí recuerdo, pero como perdimos nuestro primer amor, ya nos olvidamos. Algunos creyentes dirán, no, nunca, la verdad que nunca. Yo nunca he experimentado eso. Entonces, ¿cómo puede haber un cristiano que Dios no le habla? ¿Cuál es el destino de un cristiano que Dios no le habla? Que Dios no lo guía, que Dios no lo mueve. Vuelvo a repetir, una vida sin propósito, sin propósito. Una vida llena de fracaso. Porque si Dios no nos guía, estamos condenados al fracaso, no importa cuántas veces venga la Biblia. ¿Se dan cuenta, hermano? No se trata de leer la Biblia simplemente, aunque es bueno leerla. No se trata de memorizarla, aunque debemos de memorizarla. Se trata de experimentar una relación personal con Dios. Dios le hablaba a Simeón, le revelaba cosas, le mostraba. Cuando Simeón cogía su Biblia, wow, decía Simeón, mira lo que me está revelando el Señor, mira lo que me está mostrando, el Señor me está hablando, y estaba tan emocionado por lo que Dios le hablaba. Estaba tan emocionado porque Dios lo guiaba. Simeón, acá no, Simeón, por acá sí, Simeón, vamos a hacer esto. Este es el niño, Simeón, acércate, este es el niño. Y Simeón va y le ofrecía. Qué sensibilidad la de Simeón. Pero con nosotros no, ¿verdad? Con nosotros no. Un año pasado prácticamente, se nos viene un nuevo año. Porque este nuevo año, una de nuestras primeras metas que sea, antes de las metas terrenales, ahora sí voy a conseguir un fondo de ahorro, no, por encima de esa meta. Ahora sí voy a conseguir este año, sí o sí consigo mi casa, por encima de esa meta. Deje las metas materiales, esas van a ser una consecuencia de la bendición espiritual, pero primero las metas espirituales. ¿Por qué no ponemos en nuestra mente y decir, este año que viene, que sea un año que se caracterice porque este año yo quiero caminar con el Señor? Yo quiero que el Señor me muestre cuál es el propósito para mi vida. Yo quiero tener una meta, pero sobre todas las cosas quiero caminar con el Señor. Quiero desarrollar una relación personal con el Señor. Quiero decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero decir como Pablo, todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Este año quiero ganar a Cristo. No importa cuántas cosas pierda, pero quiero ganar a Cristo. Pero entiendo una cosa, que cuando usted y yo decidimos esto, sabe que habrá varios problemas. Habrá problemas, porque no se puede ganar a Cristo y tener al mundo al mismo tiempo. No se puede ganar a Cristo y conseguir las cosas que queremos. Hay precios que pagar. Habrá que levantarse más temprano posiblemente. Habrá que perderse los programas de la televisión posiblemente para dedicarse a leer la Biblia. Habrá que dejar incluso algunos trabajos posiblemente.
posiblemente, para que eso no interfiera en nuestra relación personal con Dios. Habrá que ganar menos dinero, posiblemente. Y ahí es donde Dios verá cuán cierto era nuestro deseo de servir a Dios. Simeón tenía eso. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Hermanos, con todo corazón que el Señor nos ayude a que llegue ese momento en nuestra vida en el cual también nosotros podamos decir: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. He cumplido, estoy listo para ir. Descubramos las metas y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar. Todos puestos de pie. Puestos de pie, con los ojos cerrados, vamos a tener un tiempo personal de invitación. Hemos escuchado la palabra, estoy seguro que Dios nos ha hablado. Ahora es tiempo de responder al llamado de Dios. Puestos de pie con los ojos cerrados, la hermana Sara va tocando un himno de invitación. Mientras oramos, permítame hacerle algunas preguntas. ¿Es usted salvo? ¿Tiene plena convicción de que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal? ¿Qué metas hay en nuestra vida, hermano? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el Señor nos ayude a encontrar la meta. Quizás algunos de nosotros en este instante tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a descubrir el objetivo para mi vida. Quizás algunos creyentes necesitamos orar y rogar a Dios y decirle: Dios, muéstrame, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana necesitamos orar y decirle al Señor: Señor, enséñame a caminar contigo? Yo necesito leer mi Biblia. Yo necesito buscar. Necesito que me hables. Necesito escuchar tu voz. ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos habló? ¿Cuántos necesitamos rogar en esta mañana, decirle: Dios, reaviva este corazón seco, árido, Señor, refréscalo con tu palabra? Necesito tu palabra, necesito escuchar. ¿Cuántos creyentes, cuántos jóvenes, cuántos niños en esta mañana necesitan tomar la decisión de empezar a leer su Biblia, de empezar a escuchar a Dios? No deje que su vida pase. Nuestra vida es como neblina, lejos de tierra. La vida pasa. Las cosas se estropean. Los logros humanos se pierden. Solamente lo que hagamos para Dios tiene valor eterno. Quizás es tiempo de decirle: Dios, ayúdame a que mi vida sea guiada por ti. Cuando termine de orar, puede abrir sus ojos y esperar en silencio que el resto lo haga. Por tanto, sigamos orando. Dios, que este año sea el año de conocer, estar más cerca de tu corazón. Cuando termine de orar, puede abrir sus ojos y esperar en silencio, que el resto lo haga. Por tanto, sigamos orando. Pidiéndole perdón por nuestros fracasos, pero quizás pidiéndole también la oportunidad de poder conocerle más. Señor, gracias te damos por este día, Padre. Perdónanos porque hemos pecado, Señor, porque no entendemos, Padre, la importancia de la fe.
hijos nos has dado. Gracias por cada creyente que ha tomado una decisión, por cada niño, cada joven, cada hermano, Padre, que ha tomado una decisión de su vida. Bendícenos grandemente. Ayúdanos a conocerte más, Padre, y a meditar sobre nuestra vida. Ayúdanos a contar nuestros días, Señor, y a poder utilizarlos para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada creyente, bendice a tu pueblo, y ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo, Dios. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. No se olviden, el día martes, el último culto, el último estudio bíblico del año. Y Dios mediante, nos vemos el próximo domingo, el próximo año. Amén. Salude a las personas que están a su alrededor. Gracias por su asistencia. Dios les bendiga. Muchas gracias.